una palabra o es un comentario para hablar de las cosas de Dios en este tiempo. Y yo esta semana grabé un programa acerca de los animales y salía Ciro allí. Yo me montaba yo sola porque no me hacía ni caso, tuve que repetir la toma 40 veces. Y mira, os voy a presentar a mi amigo que quería empezar ese programa. Y yo, mira Ciro, ven, y no venía. Y yo, ven, y no me podía poner muy gordo de decirle que vengas aquí, no podía hacer eso y me decía, pues menudo trato que tiene esto de los animales. Y entonces estaba metida en hacer el programa para los perritos, porque mucha gente tiene animales y entiendo que estamos en una era de que el hombre y el animal se vuelva a reubicar, porque se ha reubicado desde Adán, sabemos, ¿no? Desde la caída y tal. Entonces, pues, enlazado entre lo que quería hablar de los animales, de lo que Dios habló de los animales, hay un versículo en Isaías 63:3 que dice, mira lo que dice, quien mata, no hace falta que lo busquéis, porque no es para la prédica de ahora, dice, quien mata a un buey es lo mismo que asesinar a un hombre. ¿En qué calidad de vida pone Dios la vida del animal, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. También es legítimo comer carne, no digo que no, y matar para comer, pues no nos vamos a morir de hambre. Pero me di cuenta que como Dios mira la vida, a veces nosotros no la miramos, desde luego. Pero yo estuve aquí leyendo en Colosenses, este sí es para ahora, si queréis buscarlo, en el capítulo 1, en Colosenses, capítulo 1. O sea, este ya está, ¿no? Sí. Ah, vale. Como no lo veía, no sabía si estaba, ¿no? Sí. Capítulo 1, vamos a ir al versículo 4, 5 y 6. Entonces leo el 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y dice el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo lleva fruto y crece en vosotros desde el día que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bien, el contexto de esto, ningún libro de la Biblia fue escrito hasta, todo se escribió hasta el año 65 aproximadamente después de Cristo. Cristo muere en el año 30, porque ya había contados unos años, aunque se dice antes de Cristo y después de Cristo, Cristo nace casi en el año 4, después dentro de Cristo. Entonces esto pues está hablando de la primera iglesia, de la primera etapa y de la primicia de los que fueron salvados por la cruz, que no es lo mismo que nuestro tiempo. Esto tenemos que saberlo y entenderlo. Pero primero vamos a investigar en este versículo 4 que pone, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Las cosas que a nosotros nos guían y nos identifican y nos ayudan a seguir un camino son la fe y el amor. La fe, ¿por qué? Porque no vemos muchas cosas que vamos alcanzando. Las creemos. Esto es creer, esto es la fe. El creer es la fe. Y el amor debe ir paralelo, porque la fe sin amor es fanatismo. Hay mucha gente que tiene fe, se quita la vida, se inmolan, hacen cosas, pero no tienen el amor. Entonces, ni siquiera, porque un consejo que nos dieron fue que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si yo me suicido, no estoy mostrando amor, aunque estoy demostrando entrega, no digo que no. Pero ves que si no están juntos la fe y el amor, estamos escasos en algo. Uno tiene que amar, con la fe tú vas a ir pudiendo crecer en amor y el amor te va a ayudar a ir renovando toda tu vida, toda tu mentalidad, toda tu forma de creer, toda tu forma de ver, porque hay veces que vas a tener las mismas circunstancias con otra perspectiva, con otra visión, que es lo que hablábamos últimamente, hablamos del tener visión, ¿no? Pero tenemos que ir con la fe renovando continuadamente. La fe es viva, la fe se mueve, la fe crece, dice que es como un grano de mostaza, que empezó siendo una semillita de nada y se levanta una hortaliza casi como un árbol, donde los pájaros pueden sentarse a descansar, las aves del cielo. Es decir,
todo tiene un proceso en nuestro entender, pero tú tienes que ocuparte igual de la fe que del amor, ¿sabes? Y eso es voluntario. La fe y el amor son voluntarios, es igual que el respeto, es voluntario. ¿Qué significa que es voluntario? Para los que están llegando, ¿no? Voluntario es que tú lo haces porque tú eliges hacerlo, no es más que eso. Entonces, tú puedes decidir odiar, lo cual nos ha creado mucho conflicto, y como cantábamos, he criticado, he maltratado, he odiado, pero eso nos ha creado un conflicto, ¿no es verdad? Nos ha creado un dolor, nos ha creado un malestar, nos ha creado una confusión mental, te metes en la fe en Dios y algo empieza a liberarse, empiezas a creer que tú puedes ser otra persona, que tú puedes llegar a tener las heridas curadas, que tú puedes llegar a abarcar otro tipo de cosas que todavía no se ven, pero como hablábamos el otro día, los sueños que tenemos en la fe, lo bueno que tienen esos sueños es que empezamos desde el final. Tú sueñas tener, ponte una casa, entonces tú lo primero que ves es la casa, luego corremos el camino hasta alcanzar la casa. Entonces es lo que tiene la fe ve de antemano, luego hay que permanecer en ella. Pero el amor es importantísimo para las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque si no te van a encordiar mucho, porque todos somos muy complicados. Me acuerdo Marianne cuando se convirtió, ¿verdad? Que me decía ella, jolín, es que no veas, mira este, mira el otro, mira mis hijas, mira tu hijo, mira contigo. Qué difícil es relacionarse, nadie te quiere escuchar, no te entienden, no, tal y cual. Y dije, Marianne, lo más difícil que nos vamos a encontrar en la vida son las relaciones humanas, porque todos somos distintos. Pero dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, con la mente amorosa, si alguien te daña, tú puedes decir, oh, pues tiene un mal día, o pues que es su carácter, porque tú tienes que aceptar a las personas como son. No vas a andar a bofetones por la vida, ¿no? Si quieres ir también. Yo había veces, cuando yo empecé a ser pastor, decía muchas veces, es que no le parto la cara por testimonio. Pero yo tuve que crecer en eso, porque como yo quería tanto para la gente, y la gente tiene sus medidas, y no son yo la gente, pues yo no saben, pues no, porque no entienden, no sé qué, tuve que aprender a que Dios está en cada uno, a que Dios se desarrolla en cada uno, a que cada uno tiene una medida en el camino y que si yo estoy aquí, como si dijéramos, con papá, con Orlando, abriendo el ministerio, es porque se supone que sabemos hacer de padres. Por lo tanto, tienes que aguantarte, porque cuando tu hijo es un bebé y hace caquita en el pañal, no le digo, ¿por qué has hecho caca en el pañal? No, el bebé es que está en la edad de hacer caca en el pañal. ¿Me explico? Entonces, yo también tengo que seguir creciendo y seguir extendiendo toda esta situación. Pero aquí a continuación dice una cosa que es muy curiosa. Dice que oyó de la fe, está hablando a un pueblo que eran Colosas, y le estaba escribiendo Pablo, es quien escribe este libro, y lo escribió entre el año 60 y en el año 65. Pablo llevaba convertido poco tiempo al cristianismo, ¿no? Y les está hablando, los reconoce, yo también os reconozco, yo reconozco un trabajo de las mujeres que vinieron a limpiar esta iglesia, reconozco un trabajo de la fiesta que Paco hace por amor a su mujer, reconozco un esfuerzo de asistencia cada domingo, reconozco una confraternización que queréis hacer entre vosotros para llevarnos bien, y yo sé y reconozco que no siempre nos gusta lo que el de al lado dice, pero sí reconozco un esfuerzo en los que estudian, reconozco un choque de cultura con gentes de diferentes países al llegar a España, también nosotros lo tenemos al llegar gente extranjera, lo reconozco, todo eso lo reconozco, pero el amor en Jesucristo no significa, no se trata nada de cómo creemos o de cómo fuimos enseñados culturalmente o en dónde nacimos, se trata de que en Dios podemos ser uno. Entonces, eso es imprescindible, y Pablo les estaba reconociendo esto. Sé que tenéis fe en la muerte y resurrección de Jesús, y sé que tenéis amor entre vosotros, porque esas dos cosas son prioritarias, simplemente para involucrarse en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es que Él vino siendo Dios, vino hecho hombre, pagó el precio, no tuvo mancha ni pecado, muere en la cruz, lo asesina y resucita. A partir de ahí nosotros podemos resurgir
en nuestro interior de lo que Adán perdió. Porque nosotros venimos a esta tierra. Unos creen que son para casarse, otros creen que para abrir empresas, otros creen que para tener hijos, otros creen que para estudiar, otros para tener títulos. Pero la realidad de nuestras vidas y de nuestro interior es que venimos a reconciliarnos con Dios. Nosotros venimos a eso. Luego tú puedes estudiar, te puedes casar, puedes tener 125 hijos. Me llenarías la guardería y yo estaría muy contenta. Muy contenta. Tú puedes hacer lo que quieras, vendes coches, coges naves, tenemos aquí un señor de las naves, ya sabéis. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes abrir la promesa 2, la promesa 3, la promesa 15 o tu propio nombre. Puedes abrir lo que tú quieras. Pero tú has venido a la tierra para reconciliarte con Dios en el corazón y te das cuenta que necesitas dicha reconciliación porque tu vida sin Él, te vas a dar cuenta cuando te involucraste en Él, pero sin Él tampoco me fue tan bonito, tampoco estaba yo tan satisfecha, tampoco nuestro matrimonio era ejemplar, tampoco sabíamos cómo enseñar a mi hijo, tampoco. Entonces llega un momento de desesperación que dices tú, Dios, ayúdame, ayúdame. Y ahí empieza una reconciliación y luego te vas dando cuenta al cabo de los tiempos que tú naciste para estar en comunión con Él. Y claro, de golpe me acuerdo cuando yo era 9 me hablaban de leer la Biblia. Dije yo, menuda panda. Yo venía del catolicismo, si quieres, tampoco no era una persona devota, tenía mi fe porque mi padre nos lo enseñó, era un hombre sincero de corazón en ese sentido, pero no tenía yo la religión católica, pero era lo que más se me acercó a Dios en aquella hora fue eso. Claro, todos los principios me los salté, viví como me dio la gana, pero luego en el vivir como me dio la gana yo misma me herí, yo misma me compliqué la vida y yo misma vi que era imposible que yo hubiera nacido para vivir como estaba viviendo, de fracaso en fracaso, ¿no? Entonces tenemos que saber ¿para qué vinimos a este mundo? Y dices tú, ¿pero por qué? Si es para reconciliarnos con Dios y estábamos en el seno del Padre, ¿para qué narices se nos despega del seno del Padre? Se nos hace pasar por este mundo metiendo la pata durante varios años hasta que reconciliamos. Lo pensamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que Adán cayó dentro de un cuerpo de carne. Entonces, Génesis 5:3, a partir de ahí, todos los hombres que son engendrados, hombres y mujeres, son engendrados con esa caída. Por lo tanto, la caída se arregla en donde está caído, es en la tierra. ¿Entiendes? Y aparte de eso, Dios espera que nosotros traslademos nuestra fe a una siguiente generación, ya sean nuestros hijos o personas que se acerca a Dios detrás de nosotros, ¿no? Entonces, es por esto, ¿me explico? Entonces dice aquí, a causa, tenéis la fe y el amor, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. A causa de la esperanza. La esperanza es algo que se espera, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que esperemos tener fe y amor que está guardado en el depósito de los cielos. Bueno, número 1, ¿dónde están los cielos? Aquí. Cada uno de nosotros tenemos el cielo de Dios, fue puesto. Esto es lo que la naturaleza que traemos de estar en antes de la creación de este mundo, traemos la naturaleza de Dios, que Dios le quiso llamar cielo. El cielo, por eso pasaron los cielos, los segundos cielos, y por eso todas esas cosas que hemos explicado en otros momentos, porque el cielo vive en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que ahora podíais ser templo, porque Él dijo que iba a morar en el interior del ser humano. Al margen de que nosotros nos juntemos, hablemos de las cosas de Dios, tú independientemente vas a salir de aquí, te vas a ir a tu casa, o vas a estar aquí un tiempo con nosotros conviviendo, te vas a ir a tu vida. ¿Y qué ocurre? Que tú tienes que saber lo que tú te llevas y quién tú eres. Eso es imprescindible. Tienes que saber quién eres, aparte de tu ministerio específico, que eso ya es un asunto muy tuyo, esa situación. Pero entonces dice, a causa de la esperanza que tenéis en los cielos, todos tenemos esperanza, fe y amor en nuestro cielo. Pero aquí la expresión que usa
es que la esperanza que tenemos en nuestra fe y en nuestro amor traiga su fruto. Todas las cosas de Dios van a traer un nuevo camino. La fe va a traer tu nueva condición, donde tú te vas a encontrar bien. Habrá muchos días malos, ¿no, Katia? Muchos días malos puede haber en nuestras vidas, pero tú sabes quién eres y se padece distinto, se sufre distinto. Incluso te haces una persona sufriente que ni se nota por el exterior. O tú me notas que yo estoy sufriendo, no siempre me lo notas, porque yo sé que eso va por dentro, tiene que ir por dentro y que es la vida que me ha tocado. Hay cosas que me tienen que quebrantar para que yo siga creciendo y hay cosas que me van a alegrar para que yo me regocije. Así nos va a pasar a todos nosotros. Entonces dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual, dice, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dije las fechas de cuando se escribió este libro porque ellos no tenían Biblia. Ellos, hasta el siglo II, no tenían Biblia. Pero aquí habla de la palabra del Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio escrito. Pero aquí habla de la palabra, ¿verdad que no dice leísteis? Dice oísteis. ¿Por qué? Porque esto ratifica que Dios nos habla. Dios habla a cada uno de nosotros. Tienes que buscarlo, tienes que mirarlo, tienes que ir más allá de lo que tú piensas o de lo que tú creíste que era. Tienes que ir más allá. Y Dios va a expresarse a tu medida y a tu paso. Eso te lo garantizo yo, que he visto mucho de esas cosas en 30 y tantos años que llevo yo que me acerqué a Dios. Lo digo para los más nuevos que están escuchando. Y dice, para la palabra que oísteis a la palabra que oísteis del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Qué es las buenas noticias? Es lo que hablábamos antes, que Jesús vino hecho hombre, es como Jesús también vino hecho hombre. Muere, resucita para que nosotros podamos volver a resurgir esa parte que había caído. Entonces, ellos no tenían Biblia. Ellos estaban hablándose unos a otros, diciéndole, escucha a Dios en tu interior, escucha a Dios en tu espíritu, escucha a Dios en donde te uniste con Él, escucha, vete a buscarle dentro, que ahí es donde está toda tu luz. Entonces, en Enoc, un libro que está, bueno, primero, tipos de Biblias en el mundo hay 7 distintas, todas son cristianas y todas están reconocidas por todos. Mira, la Biblia de Egipto, que tiene más libros que nadie en el universo, tiene el pueblo con más conversión al cristianismo, 100%, por lo tanto, añado esto, porque Dios los ha respaldado, tiene un 100%, no tiene ninguna otra condición religiosa en ese país. Viven algunos musulmanes, pero lo que se mueve allí es el cristianismo. Dice que 100%, Egipto, el que mantuvo, pero hay una profecía en Isaías de que iba a hacer esto Dios. Ya no lo apunté, pero te os lo dan. Pero tienen las Biblias completamente distintas que las nuestras. Yo quiero establecer en tu mentalidad una apertura mayor que nuestra forma de mirar el cristianismo. Porque a veces nuestra forma de mirar el cristianismo nos convierte en una religión, en la religión evangélica, pongamos el caso. Entonces, yo tengo que abrir la mente para reconocer que hay otras personas que no tienen mi misma Biblia, ni piensan como yo, ni doctrinalmente, ni sin doctrina alguna, y Dios los admitió. Eso lo tenemos que mirar. Dios admitió a personas que para nosotros son desecho porque no andan con la misma Biblia, nosotros no andamos con la misma Biblia que los católicos, porque Lutero quitó 7 Biblias, 7 libros de la Biblia en el 1500 y pico. Bueno, me parece que tal vez él se vio obligado a hacer eso porque había una persecución con la Inquisición y con Roma y todo esto, de poner muchas normas, de cobrar por la salvación a los creyentes, de cobrar si la gente no quería, claro, entonces él hizo una revuelta, saca a la luz que la gracia, que la fe es por la gracia, ¿qué significa? Que tú lo crees y lo recibes, pero los curas o las personas que estaban patriarcales o pues ministrando, por decirlo de alguna manera, estaban cobrando con dinero y él tuvo que hacer una cuestión. Entonces saca 7 libros de la Biblia, puedes estar de acuerdo o no, yo los leo igual por fuera. Yo leo todo lo que se escribió en nombre de Dios.
para mí es inspiración divina, sí. Los hombres cuando hablan por el Espíritu es inspiración y es palabra de Dios. Ahora, yo distingo que yo vivo en el 2023 y que estos vivían en el año 60. Eso hay que distinguirlo. Entonces, Enoc, que es un libro que está en todas las Biblias menos en la nuestra y en la católica. Eso no tiene sentido. O sea, ves que la mencionan, contaban con él, o sea, Enoc, un hombre que ni probó la muerte y que fue llevado en Dios, ¿cómo no nos va a interesar lo que escribió? Y tiene 2 libros, bueno, dicen que 3, yo solo encontré 2. En uno de los libros que se titula Enoc, el otro son Los Santos Secretos de Enoc, dice en el versículo 108:7, dice, porque algunas de estas cosas que estamos hablando, están escritas en los libros. Aquí las vamos a poder leer. Dice, y otras grabadas en los cielos, para que los ángeles y los santos las puedan leer. Tú tienes un libro escrito, el libro de la vida no es simplemente una mera salvación. Tú tienes un libro escrito, tú eres un libro escrito, en donde está con detalle tu vida espiritual. Tú tienes un libro interno en tu cielo, donde tú vas a encontrar tu salida y tus situaciones, y tu amor, y tu fe, y tu condición, y tu ministerio. Está escrito en ti. Tienes que buscarlo. Está escrito en ti. Hay veces que pasamos dificultades y más tarde tu propio libro te dice, pero mira lo que aprendiste. Amén. ¿Sí o no? Amén. Hay veces que pasaste una alegría, yo ya me lo pasé bárbaro, bailando. Yo hasta temía que nos desfasáramos, pero yo vi que no. ¿Sabes por qué? Porque entendimos la gracia. Sabemos bailar con músicas cubanas, sabemos bailar, como hacía Ruth, sabemos hacer eso, mantenemos la confraternización y sabemos alabar a Dios. Amén. Porque somos uno. No digo nosotros, digo nosotros. Nosotros somos uno. Entonces, ¿qué más da si nuestro espíritu fue purificado y nuestra alma ha sido lavada? ¿Cómo no voy a hacer con mis hermanos una fiesta? Bailaremos lo que nos dé la real gana. ¿Por qué? Porque esta es la gracia de Jesucristo y tenemos que andar en esta alegría. Ahora nos toca hablar un poco de cosas más serias, pero el baile de ayer también es serio para mí, porque confraternizamos y nos vamos uniendo como piñas, pasándolo bien. Nos desahogamos allí, porque ayer más estaba, digo, como te ve tu marido, te va a pedir el divorcio. ¡Con las rodillas ella llega! Bueno, tú tranquila, Irma, tranquila, ya le cogí así. No lo digas ni que nada. No le dolía nada. Irma, no te dolía nada ya. No le dolía nada. ¿Por qué? Porque estaba contento con los hermanos. Estaba, pues cómo nos saludamos luego por el guas de iglesia. ¡Ay, qué día maravilloso! ¡Qué bueno, qué rica la carne! ¡Ay, qué bueno, qué linda la casa! ¡Cómo nos extendemos! Porque que nos extendamos es un asunto de todos. Amén. Es un asunto de todos vosotros. Nos extendemos y entonces vienen las chicas de órdenes, se hacen amigas de las chicas de aquí, vienen los matrimonios de órdenes, se hacen amigos de los matrimonios de aquí, vienen los varones de órdenes, se hacen amigos de los varones de aquí. ¿No ves que se sentan los varones con los varones? Somos así. Entonces todo lo que hagamos lo hacemos en la gracia. ¿Por qué? Porque nuestro libro escrito fue abierto. Aleluya. Es por esto. Porque yo en un principio de mi religión te decía, esto no se puede, y esto se puede. Y a lo mejor me combino, porque dejé de fumar, dejé la droga, dejé de ser una golfa y dejé de ser una persona un poco extraña, ¿no? O muy normal en la sociedad, porque era lo que se hacía en mis tiempos. Pero bueno, no cambio para nada lo que yo tengo hoy en mí misma como lo que yo he dejado. O sea, no tiene precio lo que nosotros recurrimos. Entonces, en lo alto de los cielos, ¿sabes qué es lo alto de los cielos? Es la parte sublime de tu espiritualidad. Cuando estás en Dios y cuando estás cantando tú solo o acompañado y cuando estás reconociendo quién te habita, no hay una plenitud que no te la da ninguna otra cosa de este mundo. No te la da. Entonces dijo eso, porque algunas de estas cosas están escritas en los libros y otras están grabadas en lo alto del cielo, para que los santos las puedan escuchar, ¿no? Ahora bien, nunca hablamos mucho
el momento en que Pablo estaba. Bueno, yo voy a hablar de un error que se ha cometido en general, que es querer llevar, y esto lo hacen los fieles, aún encima, las personas que son más fieles en la fe, quieren llevar un cumplimiento absoluto y literal de las ordenanzas de Pablo. ¿Sí o no? Los que llevan más tiempo por iglesia, es así. Esto ha ocurrido. Pero el bueno de Dios nos enseña las situaciones. Por eso digo, yo vivo en el 2023, igual que tú. Entonces, Pablo estaba viviendo otra situación. Ahora te voy a explicar. Pablo, ¿qué situación estaba viviendo? Pablo venía de la ley de Moisés. Nosotros es que no hemos vivido, aunque sí que la ley que domina al ser humano, que puede ser el pecado, estuvo en nosotros, estamos deshaciéndonos de eso. Pecado es una palabra rara, yo ya lo sé, pero bueno, pecado en realidad significa no dar al blanco. Así es mucho más sencillo, porque a la gente ya le hablas de pecado se aparta, dice, mira esto, me dicen que estoy en pecado, si no estoy en Dios, ¿no? Entonces es no dar al blanco, no apuntar bien al blanco, ¿no? Luego vas a ver que el blanco de Dios es muy amplio, no es una cosa estrecha que si no diste ya estás perdido, no. El blanco de Dios, porque cuando es por la fe y por la gracia, tú tienes una ancha vida, y la tienes. Y hay un versículo que dice, buscad el reino de Dios, busca el reino de Dios que está en tu cielo, y lo demás es añadido, que ahora lo oramos, ¿no? Entonces, jamás Orlando y yo buscamos material. Material hablo de la vida física, de buen vivir, de economías, o de... nunca. ¿Sí o no, papá? Nosotros nos curamos, sabéis todos, en un centro de rehabilitación de toxicómanos, allí eres mantenido por el centro, no tenías nada propio, pero nada te faltaba tampoco. Y de pronto, a los 3 años y medio mío, él ya llevaba 5, nos venimos para la calle, y aunque ya os conté lo de la falda negra y tal y cual, pero claro, allí habíamos tenido un ejercicio de inversión de fe, no digo que no, pero nosotros queríamos no despegarnos de Dios porque por habernos ido de un centro cristiano. Claro, sabíamos que Dios moraba en nosotros y queríamos vivir la vida que Dios tenía para nosotros, ¿no? Entonces nos ocupamos más de eso, de buscar un sitio donde estar, que seguimos con el centro, pero desde nuestro piso, nuestra casa, que no teníamos ni piso ni teníamos nada. Pero a medida de que nos fuimos, claro, ahora miro para atrás, de esto fue en el año 95, pues han pasado bastantes años, ¿no? Y nunca nos faltó de nada. De hecho, yo creo, y lo voy a decir así, no es una jactancia, es una enseñanza. Fue la etapa en nuestra vida que tuvimos más economía. Orlando ganaba una de pasta y yo también. Yo trabajaba limpiando en una casa, tenía la pensión, podía hacerlo, trabajaba limpiando un café y yo ganaba en el año 96 1.200 euros. O sea, a mí me sobraba dinero. Pues como encima la familia de Orlando nos prestan un piso que luego lo compran gratis. O sea, es que no teníamos ni gastos. Me explico, no es normal tampoco, porque la gente tiene sus gastos, que pagar sus facturas, pero yo me doy cuenta de que cuando buscas el reino de Dios, las demás cosas son añadidas. Pues no dice que no sabrá Dios de lo que tenéis falta, porque nos afanamos por cosas que Él sabe, que para vivir en este mundo tenemos que comer, tenemos que tener ropa, tenemos que tener... Pero la fe tenemos que invertirla desde nuestra fuente. Dice que el que cree en Jesús correrán de él que ríos de agua viva. Entonces es una fuente de vida. Ya hemos hablado de estas cosas ahí atrás, ¿no? Entonces Pablo estaba, por eso entonces la ley que a nosotros nos perseguía, si era la condición de ser adictos, si era la condición de que nos habíamos pegado, que nos habíamos apuñalado. Bueno, yo a él, que luego dice, ¿por qué dices que te apuñalé? Yo nunca te apuñalé. No, él nunca me apuñaló. La apuñalé yo y encima, gracias a Dios que ni se acuerda. Y se busca las marcas y dice, no tengo ninguna. Y yo, fíjate tú cómo Dios nos ha curado. Que no tienes ni cicatrices. Pero tengo a gente testigo. Lo que pasa es que él estaba empastillado de Roinol y no se acuerda de nada. Mejor, porque fíjate tú. Pero nos maltratamos y teníamos una mente muy pervertida. Entonces esta es la ley humana de la caída que nos llevó a lo que tocó en mi generación. La droga, el malvivir y todo eso, ¿no? Entonces, ellos lo que tenían como religión era la ley de Moisés. Ley de Moisés que dice en Hebreos que era la sombra de los bienes venideros. Por lo tanto, tenía una oscuridad, porque dice que la ley de Moisés era un ministerio de pecado y de muerte.
Pero ellos venían de hacía 500 años con esa situación de pim, sacrificio, lo tenían en Jerusalén, hicieron un templo, allí sacrificaban una vez cada año, tenía que entrar el sacerdote llevaba campanitas por si se muere por el propio pecado de él al entrar en el lugar santísimo, y entonces si se muere había que tirar de una cuerda porque todos eran tan pecadores, era todo tan sucio, era todo tan señalante, era todo tan, entonces llevaban 500 años, 400 y pico, viviendo toda esta situación, y de repente viene Jesucristo diciendo que es el Hijo de Dios, y todos ya ven los fariseos como le recibieron, que al final, pitos y flautas, lo mataron. Pero él venía a traer el reino. ¿Qué era el reino? La libertad de la gracia, de que yo ya no fuera un yonki, la libertad de la gracia que tú ya no vivieras en una depresión, la libertad de la gracia de que tú ya no vas a ser pobre, la libertad de la gracia de que te sientas odiado, la libertad de la gracia que sea de momento. Esta es la primicia del Espíritu. Luego te vas a dar cuenta que eres mucho más que eso. Luego te vas a dar cuenta que si Dios te mora, tú eres un Dios que vive en esta tierra. Amén. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Yo me lo creo porque Él lo dijo. Luego te vas a ir dando cuenta que tienes el potencial. La semana pasada había Orlando preocupado por algo. Digo, ¿qué? ¿Tú cómo te gustaría que fuera? Pim, salamacatín, ¡zas! En 3 días. ¿Por qué? Porque visualizamos el sueño cumplido. Y no tuve que hablar nada con nadie. No tuvimos, pero ¡zas! Viene cumplido. ¿Por qué? Porque somos dioses en esta tierra. Porque voy a usar el poder que se me ha dado para conseguir la justicia en la que yo creo. Amén. Y Dios te respalda. Porque tú eres Dios. Yo soy, te habita. Entonces Pablo estaba en el intervalo. Yo soy hija de una transición política en un país. Pablo es un apóstol de la transición de la ley de Moisés, que señalaba, tenía sombras, dice que era la sombra de los bienes venideros, a la gracia de que resulta que ahora somos dioses, dijo Jesús. Entonces, imagínate el disturbio en el fariseísmo, en todas las sectas que se habían formado durante ese intervalo, que viene Jesús sanando el día de descanso, que era prohibido, que viene Jesús multiplicando peces y panes, que viene Jesús sanando a mujeres que no eran ni del pueblo, que viene Jesús haciendo un sobrenatural de tal manera que dijeron, a este hay que matarlo porque acaba con la ley de Moisés, porque él mismo se confesó mayor que Moisés, y todos dijeron, este se la acabó. Entonces Pablo es un discípulo que está en ese intervalo. Yo estuve en el intervalo de la muerte de Franco, que muere en el 75, yo tenía 10 años, pero 8 después tenía 18. Y España seguía en el intervalo de la transición a cuando entramos en Suárez, que aparentaba una democracia, luego posterior y entramos en el socialismo con Felipe González, nos consintió consumir droga, la legalizó, que es legal hoy, y toda mi generación se enganchó. Yo soy víctima, si quieres, de unas circunstancias que tuvo un país por no tener una condición de mis principios bien establecidos. No es que mis padres no lo hicieran, es que yo me dejé llevar por la sociedad y por este mundo. ¿Me explico? Entonces yo sé muy bien lo que es tratar de no se puede hacer nada, de que todo es prohibido, a que ahora te dejo que consumas droga y el Estado te respalda. Eso es un periodo de transición que es muy difícil vivirlo con equilibrio. Es muy difícil. Pero te voy a leer aquí unas cosas que dijo Pablo. Dice, ahora estoy en Romanos 8, mira cómo él veía. Nosotros reconocemos todos, podéis contestar, que somos dioses, en nuestra fe completa. ¿Sí o no? Sí. Lo reconocemos, nos lo han dicho. Tenemos un mensaje completo de salvación. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero mira, cuenta él aquí, en el 8:23. Bueno, te voy a leer desde el 21.
Entonces, 8:21, para meterte en tesitura. Dice, porque también la creación, Romanos 8:21, dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Viste que dice será liberada? Aquí llevaba Jesús muerto y resucitado 20 años. Dice, a liberado de la gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Y dice, añade en el 23, que es del que te quiero hablar. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurría? Que Pablo estaba perseguido por la ley mosaica, porque él mismo la tenía. Él dijo que era fariseo de los fariseos, que él era de la tribu de Benjamín. Todo eso pertenecía a la ley. Él perseguía a los cristianos hasta que Dios le interrumpe en el camino y él se traslada al conocimiento de Jesucristo, y unos años después nos dice esto. Él dice que estaba esperando la adopción. Estaba en un periodo de transición. Nosotros lo tenemos consumido. Te voy a decir qué transición es. Como la ley de Moisés se siguió cumpliendo 40 años más, hasta que Dios destruye Jerusalén y toda la religión de la ley que establecían ahí, desde la ley de Moisés que se le dio en el monte de Sinaí hasta el año 70, él estuvo ahí. ¿Y sabes qué? Que estuvo siempre. ¿Sabes en qué año murió Pablo? En el 67. Jamás se libró de que la ley de Moisés le persiguiera. Jamás. En el año 67 le cortaron la cabeza a los romanos. Y 3 años después aún destruyeron el lugar de sacrificio, que era lo que competía. Porque dice aquí más abajo. Dice... Vamos bien, ¿no? Sí. Ya voy, ¿eh? Que no sé si es en un lado o en el otro, un momento. Ah, sí, es en Corintios 15, pero lo voy a leer yo, mira. Corintios 15. Corintios 15, versículo. Entonces dice así. 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice primero, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Esto qué significa? Que primicias de los que durmieron pensando, yo sé que esto es un rollo, que tenéis que saber, los que durmieron pensando que vendría un Salvador, se quedaron en el Hades, en un stand-by. Por eso Hebreos dice que no les dio otra condición hasta que llegó esta época, así todos juntos seríamos redimidos. Me explico, que lo dice allí en Hebreos en los héroes de la fe. Dice, entonces su primicia, ¿qué es la primicia? La primicia es la primera parte que te hace dejar ver, espera Manolo, luego hablas, por favor, si no entretiene mucho a la gente. La primicia es la primera parte de algo que puedes prever su fruto. Entonces Pablo dice que él en la primicia dice que resucitaron los muertos que estaban esperando, resucitaron en el Espíritu, porque es el Espíritu lo que no muere. No resucitó a Abraham y lo veían por Jerusalén y por ahí, no fue esa la resurrección, resucitaron en sus espíritus. Yo tengo los libros, los apócrifos. Pero luego dice en el 23, pero cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, los que podemos empezar a resucitar en su venida, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahora yo te pregunto, mira si estaban en una transición, que ellos todavía tenían potestad, dominio y autoridad, ¿qué? Contra Cristo. ¿Por qué? Porque se estaban peleando en su fe. ¿Qué cumplir? ¿Cumplimos la ley de Moisés o cumplimos la gracia de Jesucristo? Estaban peleándose por eso. Pero nosotros,
como ellos vivieron esa transición, porque los apóstoles fueron apóstoles de la transición de estos años. Ellos estaban esperando el cumplimiento de que sacaran la ley con toda su contienda, con toda su sombra, con toda su culpabilidad, con toda su marca de muerte, para que quedara Jesucristo. Ahora nosotros tenemos a los enemigos del alma bajo nuestros pies. Pero esto se ha equivocado cuando dice luego el fin. ¿El fin de qué? El fin de la era de la ley de Moisés. El fin de la era de la ley de Moisés. Y hemos esperado al fin del mundo cuando Jesucristo no tiene enemigos, no tiene el potencial ningún demonio, ninguna religión antigua para ir contra él y que tu vida no se cumpla. No existe en nuestros días, no existe, no existe. Pero si malinterpretamos lo que Pablo dice, sí que existe. Si tú crees que aún tienen que ponerse los enemigos bajo los pies de Jesucristo, tú vivirás atacado por el enemigo todos los días. Por eso la iglesia se quedó tuerta, manca, coja, sorda y muda. Por la interpretación que se dio. Pablo dijo, soy una primicia, no soy un todo. Y tú te crees que eres una primicia porque Pablo lo dijo. Chico, chica, han pasado 2000 y pico de años. Nos lo dieron hechos a nosotros. Nos lo dieron consumado. Jesucristo no tiene, en esta época, no tiene enemigos. Dice que no hay nadie que pueda ir por encima de él. Entonces, ¿qué? No tiene enemigos. ¿Me explico lo que digo? Mira si es importantísimo cómo leemos a Pablo. Pablo tenía mitad ley de Moisés, porque da muchas normas. Que las mujeres se sujeten. Dice en un versículo, no os doy más palabra que cumpláis las órdenes y los mandatos que os hemos dado. Nosotros no vivimos con órdenes y mandatos. Vivimos con consejos y con influencias. Pero no vivimos con órdenes y con mandatos. Entonces, algo que ocurrió, que Pablo lo pudo saborear, es que nunca se habla, ya voy a acabar, que son las 2:15. ¿No sabes que en Mateo 24 le dijeron que cuándo iba a venir el reino, no? Y le dijeron, pues como en los días de Noé, será la venida del reino, ¿no? El reino era Jesucristo. Entonces, nunca se habla mucho de cuando Jesucristo muere, resucita y se tiró 40 días andando por la tierra. Nunca hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? No hay mucho escrito de eso. Hay alguna cosa escrita que yo leí, pero no se habla mucho en los sitios de predicación y todo eso. Pero tú te imaginas a Jesucristo 40 días, por eso dice que como en los días de Noé, así será la venida del reino. Porque voy a decirte una cosa. ¿Cuántos días llovió sin parar cuando estaba en el arca de Noé? 40. ¿Cuántos días anduvo Jesús en la tierra resucitado? ¡Resucitado! Cantamos a Jesús de Nazaret, pero nosotros somos salvos por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesús también se convirtió en otro, igual que nosotros. Y lo hizo también a través de la resurrección, igual que el resurgir de nuestro espíritu. Entonces, Él estuvo 40 días caminando por la tierra. ¿Y qué te crees que hizo Jesucristo, siendo Dios resucitado 40 días sobre la tierra? La lavó de la misma manera que Dios lavó el planeta cuando lo inundó con agua. Pues Él era el agua de vida. ¿Sí o no? Se va para el cielo y 10 días más tarde, que es el 50 día desde su resurrección, viene la fiesta de Pentecostés. Ahí estos son las primicias. Entonces reciben el Espíritu Santo y Pablo tiene revelaciones asombrosas. Pero también él se consideraba que estaba esperando para ser adoptado. ¿Por qué? Porque la ley les perseguía. Y hasta que Dios, porque fue el único, porque Dios la instituyó y ningún hombre se le había dado el poder de anularla. Ningún hombre. Entonces hasta que Dios dijo
No, vamos a acabar con esto, que fue en el año 70, quemó la ciudad, quemaron el lugar santo, quemaron el lugar santísimo, y Jerusalén como ciudad volvió a levantarse, pero el lugar santo, el lugar santísimo jamás volvió a existir en ningún sitio. Entonces ahí ya no queda culto a Dios que no sea de otro lado, sino es a través de Jesucristo. Pero hoy Jesús no tiene enemigos. Pablo reconocía, tenemos que esperar a que Dios ponga los enemigos bajo el estrado de los pies de Jesucristo. Tenían que esperar, pero nosotros no. Pero hemos confundido el fin de Moisés y de ese tiempo con el fin de un planeta, de tierra. ¿Cómo Dios va a lavar un planeta de tierra y va a generarlo, volver otra vez con agua, con cosas nuevas, llevar a... ¿Sabes cuántos animales iban en el arca de Noé? Según los científicos. Dice que la cabida la tenía para 100.000 animales. Y 8 hombres. Fíjate tú. ¿Cómo toda esa molestia de que un hombre se tiró, no sé si 120 años haciendo el arca de tal, para... ¿Cómo Dios va a deshacer el planeta con todo el trabajo que le ha costado? Con todo el trabajo que ha hecho para que el hombre volviera, con la redención de Jesucristo, ahora que nos está acercando a Edén, a la forma del pensamiento de Edén, a la relación con la naturaleza de Edén, a la relación animal, del reino animal con Edén, ahora que nos está... ¿Qué pasa? Que cuando lo alcancemos, ¡vrum!, nos fulmina. Eso no tiene sentido. El fin, era el fin de la era de Moisés. El fin de la era de Moisés. Pero nos hemos creído que tiene que acontecer algo extremadamente sobrenatural para que nosotros lleguemos a la conclusión de que somos hijos de Dios y entonces ya no habrá enfermedad, ya no habrá... Yo me pregunto, ya sé que estuve en el hospital, pero yo te pregunto una cosa, ¿por qué me he sanado de otras cosas? Porque el poder está. La cuestión del problema es mi fe. Para esto tengo fe y para esto no. Para las neumonías tengo menos fe. Como tuve tantas, y todas las conozco también, y ya me empieza aquí, así, allí, ya está, neumonía. Yo mismo me la fabrico. Pero Dios me ha sanado de cáncer. Dios me ha sanado de la vesícula. Dios me ha sanado de la esta que tenía, ¿cómo se llama? La hernia. Dios me ha sanado de muchas más cosas de las que yo he padecido. Entonces, ¿el poder o está o no está? ¿O tiene enemigos o no los tiene, o no los tengo? ¿Me explico lo que digo? Tenemos que comprender que Pablo vivió un tiempo que no es el mío. ¿Su palabra es palabra de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque está hablando de su transición y de su tiempo vivido. Nosotros vamos a dejar cosas escritas, cosas vividas, cosas abiertas. Yo estoy leyendo a un hombre del 1950, que jamás fue tenido en cuenta en su tiempo. Jamás fue tenido en cuenta en su tiempo. Pero habla muchas cosas de los sueños, habla de la fe a ciegas, tiene todo el poder. Él jamás diría este hombre que os hablo de que tiene que esperar a ser adoptado. Pablo era un lince en la revelación, pero es que él estaba en lo cierto. Todavía no tenía una adopción completa, porque sabía que eran las primicias, pero los primeros que sí fueron resucitados eran los que estaban muertos. Y ahora los que estamos en Cristo, estamos en ello, dijo. De hecho, él, mira qué pena me dio, nunca pudo estar solo con Cristo sin la ley alrededor. Nunca. Pero su ministerio era ese, el dejarnos el intervalo entre la ley y la gracia redentora de Jesucristo. Son palabras un poco raras, gracias, redentores, pecado, pero bueno, son las que han usado en la Biblia, me ciño a ellas. Pero yo sé lo valioso que es el mensaje completo de Jesucristo. Y tenemos que ceñirnos a Él. No podemos, cuando leamos a Pablo, decir que estamos también esperando al fin. ¿Al fin de qué? El fin ya fue. Me contaron una historia, y con esto acabo, de un hombre que vivía en una montaña, apartado de todo, por muchos años, un hombre mayor. Y entonces, pues, un día iba por el monte con sus perros, con sus lobos o con lo que tuviera, iba de caza por leña y tal, y se encontró con un avión que se había estrellado. A lo que entra allí para coger víveres o lo que fuera, bueno, pues por curiosidad. Y se encuentra con un periódico que dice
Ha estallado la guerra. Estamos en guerra. A lo que este hombre se va para casa, esto era en 1950, se va para casa y prepara toda su vida para una guerra. Se hace un búnker, alimenta a sus perros, se baja al pueblo a comprar provisiones, o tal y cual. Y resulta que el periódico tenía la fecha del año 39. Ya se había acabado aquella guerra. A nosotros nos pasa igual. Estamos esperando por una guerra que ya pasó. Nosotros no somos llamados, no fuimos en este intervalo de tiempo. Según Jesucristo subió y anduvo con ellos aún de resucitado. Nosotros no estamos en esos tiempos. Nosotros tenemos, comprendo por qué el Evangelio de Chou, la iglesia más grande del mundo, que murió el año pasado, no me enteré en el día, en Corea del Sur, tiene 1 millón de miembros. Comprendo por qué su iglesia se llamaba Iglesia del Evangelio Completo. Porque Pablo no lo tenía. Él estaba esperando una adopción, pero nosotros sí que lo tenemos. Nosotros lo tenemos, porque Dios en el año 70 puso a todos los enemigos de toda la religión que había y de todo ministerio de oscuridad y de muerte, lo puso bajo los pies de Jesucristo. Entonces, igual esto te resulta un poco rollo, pero eso tienes que saberlo, porque si no lo sabes, no conoces tu poder. Ni sabes a quién sirves, ni sabes quién lo hizo, ni sabes... ¿Me explico? Esto es importantísimo saberlo, ¿no? Entonces, te pongo aquí, si obtienes la primicia, podrás prever toda la cosecha. Pero nosotros tenemos la cosecha entera. Ellos eran la primicia. Y agradezco a Dios por la vida de Pablo, porque encima lo asesinaron. Pero es que una vez que cumplió su ministerio, ya no hacía falta. Dice que mataron a Pedro como a su Señor en la cruz, y a Pablo hay un escrito, y a Pablo como Juan el Bautista, para que se calle, y le cortaron la cabeza. Entonces son hombres valiosos, muchísimo. Hablaron palabra de Dios todos los días. Pero ellos pertenecían a una etapa, a una época de la Iglesia, de transición, que nosotros no vivimos en ella. Nosotros ya somos dioses. ¿Viste cómo ellos en los evangelios ninguno lo dijo eso? Que éramos dioses. Solo lo dijo Jesús en un evangelio. Pues no está escrito que vosotros sois dioses, viene de un salmo que se dijo. Pero ellos no, ¿por qué? Porque no se sentían de tal manera. Porque veían que tenían que completar algo, o que Dios tenía que completar algo, porque estaba profetizado, en lugar de adoración y de todo eso que tendría que desaparecer. Entonces, quiero que sepas eso. ¿Quién eres? Todo el poder que tú tienes y todo lo que tú puedes hacer. Tienes que creer que no hay nada que a ti se te resista. Es que no hay nada. Yo sé, cambiar de mentalidad es complicado, ¿eh? Tal vez es de lo que más complicado es. Por eso se ha desechado mucho el nuevo nacimiento, porque andar tirando con una iglesia que no quiere cambiar, no sé si es más lastre que la que sí que quiere cambiar. Pero aún así, yo voy a hacer lo que creo que hay que hacer, que es enseñar a la gente a nacer de nuevo, a volver a unirse en el Espíritu y con el Padre, a coger otra mentalidad, a apartarse de la maldad, a sacarse el rencor, a limpiarse y purificarse, porque tengo un evangelio completo, tengo una cuestión absolutamente cumplida, no hay más enemigos ya, no hay más enemigos, Jesús no tiene enemigos, por lo tanto tú no tienes enemigos, pero tienes que creerlo, porque si no empiezas, el enemigo me está atacando, y ahora el enemigo me atacó con una enfermedad, ahora el enemigo, mis hijos. El templo de Dios, lo cual somos nosotros, es intocable. ¿Te imaginas al diablo partiéndole una pierna a Dios? Es que no puede. Primeramente porque no llega a esa altura. Es que no puede. Tú tienes que pensar que tú eres eso. Tienes que saber, recubrirte de tu fe y decir, no, aquellos sueños que yo tengo, aquellas cosas que sé que debo de cambiar, aquel poder que se me ha regalado, lo tengo que usar. Amén. Porque ya tengo el todo de la obra redentora de Jesucristo, ¿vale? Amén. Vamos a orar un momento y ya vamos a comer. Voy a orar, ¿vale?